Buenas tardes, amigos de Perú, buenas tardes, amigos de Latinoamérica, buenos días a los amigos de Europa y obviamente buenas noches a otros amigos de otras partes del mundo. Hoy día estamos en Universal TV con Rosita Delgado y un invitado muy especial, el doctor Guillermo García, y generalmente estas tardes siempre son amenas, gracias a Dios que hoy día podemos estar grabando y conversando con los invitados. Bueno, Rosita, presenta a nuestro invitado. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, tengo el gusto de dar la bienvenida al doctor Guillermo García Alarcón, que es un peruano de mucha trayectoria, empresario, administrador de empresas, ha estudiado Dirección Estratégica Empresarial en la Universidad Católica del Perú y en ESAM. Ha trabajado entre el sector público y el sector privado. En el sector público ha trabajado mucho en la ONU, en países como Centroamérica, Nicaragua, República Dominicana, Ecuador y muchos otros países, Guatemala. Veo también que has trabajado, Guillermo. Siempre en el ámbito parlamentario y estatal, que le ha permitido verdaderamente conocer nuestra América. Es director actualmente de PROMAC, SAC, una empresa que desarrolla programas de viviendas sociales en el Perú. Actualmente es presidente de la Asociación Peruana de Entidades Técnicas, APET, un gremio de casi 900 pymes que construyen viviendas sociales en Perú. Ha sido consultor legislativo en los congresos de todos los diferentes países como experto de la ONU. Y ha sido también gerente de informática de Minero Perú, director de sistemas de Centromin. O sea, ha trabajado en el corazón de la minería del Perú, que es nuestra principal riqueza, teniendo unas experiencias fantásticas, fabulosas, que a mí sobre todo me interesan mucho, me atrae mucho esa experiencia, Guillermo. Pero vamos a empezar por lo siguiente. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo ves al Perú? Vamos a entrar a elecciones pronto y tú que tienes tanta experiencia con el sector público de toda la América Latina y creo que España también y algunos otros países, ¿cómo ves al Perú ante esta prueba, una nueva prueba de las elecciones en el mes de abril durante el COVID, que es lo terrible, ¿no? Porque Una coyuntura muy dura, Rosita, ¿no? exactamente, no es que las personas, o sea, es que pueden contagiarse o no pueden contagiarse por ir a votar, o sea, estamos en momentos bien difíciles, o sea que, ¿cómo lo ves, Guillermo, por favor? Bueno, primero que nada, Rosa, Carlos, les agradezco muchísimo esta entrevista. Les agradezco que me doctoren, pero soy solamente señor. O sea, soy administrador de empresa, no soy doctor. Pero sí es algo que me preocupa mi país. Durante años he trabajado tanto en el sector privado como público, como tú lo mencionas, en bancos, empresas industriales, empresas mineras, en empresas estratégica. También he trabajado en ministerios, en empresas del Estado, en fin, y en el Congreso. En el Congreso peruano he trabajado en 4 oportunidades, no como empleado o funcionario de Congreso, sino como consultor por el Banco Interamericano, por el PNUD, por la Universidad del Estado de Nueva York, por la Universidad de Texas, en distintos proyectos que hemos desarrollado. Solamente para mencionar algunos, estuve a cargo del programa de modernización del Congreso peruano. Después estuve en otra oportunidad a cargo del desarrollo y diseño del plan estratégico del Congreso. Creo que es el único que se ha desarrollado en la historia del Congreso. Y también he estado participando en distintos parlamentos. He sido responsable de los programas de modernización del Congreso de Nicaragua, del Congreso también de Dominicana, y también compartí, digamos, unas consultorías en el Congreso de Ecuador. Pero además, por la experiencia y conocimientos en el tema parlamentario,
he trabajado, hemos hecho conferencias, seminarios, charlas, pequeñas consultorías en 14 parlamentos, desde Estados Unidos y México hasta Chile y Argentina, pasando por todos, excepto Canadá y Cuba. Bueno, también he estado en España, en el Congreso Español, dando conferencias ahí. Pero, en fin, el tema, digamos, importante, como tú lo mencionas, Rosita, es el tema del país. Yo soy una persona positiva. Creo que nosotros podemos salir adelante. Lo que pasa es lo siguiente, que hemos tenido, lamentablemente, gobernantes que han estado pensando en sus beneficios y no en el beneficio del país. Y eso ha hecho que, a pesar de que el país iba creciendo, este, ¿qué ocurrió? Ellos han estado haciendo su propio beneficio, sus propias gollerías, dándole la espalda al país. Ante esa situación, justamente, estamos tratando de cambiar, hacer un enfoque nuevo de desarrollo político para poder reenfocar la situación del país. En ese sentido, hay un esfuerzo grande de muchas personas. Ahora, en el país hay una situación fundamental. Es como, digamos, en una casa, ¿no? Donde hay 3 o 4 familiares, el padre que aporta, la madre que aporta y un hijo que también aporta. Pero ocurre que el hijo aporta más del 50% de los ingresos de la casa. ¿Y qué es lo que es la minería? La minería en nuestro país es la que aporta más del 50% de los ingresos del país. Sin embargo, hay una campaña tremenda en contra de la minería, que lo único que hace es decir, oye, el que gana más, el que tiene más ingresos acá, hay que sacarlo. Y entonces vamos a entrar a la pobreza. Eso no sirve. El Perú es un país minero de por sí. Desde la época de los incas, estamos hablando de la riqueza que tenemos, la cordillera que tenemos, 3 cordilleras llenas de minerales que nos pueden dar fortaleza para el desarrollo por larguísimos años, pero no solamente para extraer minerales o piedras y exportarlos, sino para darle valor agregado. Es una de las cosas que, por ejemplo, se ha perdido cuando teníamos Centromin, teníamos el complejo metalúrgico de Loroya, una de las organizaciones más complejas para el desarrollo de minerales y metales en el Perú, y eso se ha perdido. Igualmente pasó con Minero Perú. Teníamos la fundición de Cajamarquilla, la fundición de Hilo, y en vez de estar produciendo minerales para exportar piedras, lo que hacíamos era exportar valor agregado, alambrón, cobre. En el caso de Centromin, nosotros producíamos 19 productos distintos. Estoy hablando, solamente entraban al circuito, habían 3 circuitos en La Oroya, al circuito de cobre, plomo y zinc. Y de esos 3 circuitos donde se procesaban esos minerales que era la materia prima básica que venía, digamos, de las minas, entraban al proceso y a través de un proceso de metalúrgico con fundición y refinado, salían 19 productos: indio, teluro, vanadio, plata, oro, eh, molibdeno, tungsteno, incluso tierras raras que ahora no, digamos, recién están tomando, digamos, un valor importante. O sea, hay un montón de productos que nosotros emitíamos, justamente productos que teníamos una fundición, una refinería y un complejo donde se analizaban los productos y veían cuáles eran los componentes. No exportaban, por ejemplo, como se exporta ahora, se exporta esos minerales en forma de tierra o de piedras. ¿Y qué ocurre? Ahí dentro están yendo oro, plata, indio, teluro, bismuto, tantalio, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todo eso, ¿quién se lo gana? La empresa que recibe ese producto ya y ahí lo procesa. Y entonces tienen un valor agregado. Por ejemplo, nosotros no teníamos minas de oro o de plata. Era subproducto de las minas de cobre, subproducto de las minas de zinc o de plomo. Y así, a pesar de eso, hemos sido en muchos casos el primero y en muchos otros casos el segundo productor más grande del mundo en plata. Somos el cuarto productor más grande del mundo en oro. En cobre somos el segundo en el mundo y posiblemente ya estemos por alcanzar a Chile. Lamentablemente, varias de las minas como Tía María, varias minas que han sido bloqueadas y no permiten su apertura,
nos hubiera permitido pasar al primer puesto en producción de cobre. Pero no, no queremos que se produzca el cobre solamente para mandar en tierra, sino justamente, que es lo que teníamos ahí en Hilo, una fundación, y nosotros producíamos alambrón, cobre en barras y en otros. Y también podrían haber otras industrias que produzcan, digamos, subproductos mucho más interesantes. Por ejemplo, ahora se necesitan las mascarillas con alambre de cobre, que el cobre es un antipicótico, o sea, hace un rechazo, digamos, de todo lo que es los productos eh, que nos generan alguna enfermedad. O sea, es una ventaja. Qué Entonces, país tan rico que tenemos. Yo creo que le vamos a dar la oportunidad a Carlitos que te haga una pregunta. Mira, me has tocado en la vena, Es que de Guillermo, verdad, porque te comento lo siguiente. Cuando yo estaba en el colegio, y mi papá, cantuteño, pues, por problema de la educación, pues tuvo que salir de la cantuta y se fue a trabajar a la minería, trabajó en Milpo. ya, Entonces mi papá me dijo, hijito, ven a conocer, porque yo todavía no sabía qué estudiar, y me fui, y en Milpo estaba manejado por los canadienses en esa época, y época militar todavía. ya. Entonces, los canadienses eran los asesores, y buenamente yo hablaba inglés, y una de las cosas que me asombró es que la transferencia de conocimiento que hacía la gente extranjera de nuestro país era tremenda. Y yo conocí ingenieros jóvenes de la UNI, ingenieros jóvenes de San Marcos, ingenieros jóvenes también de la Universidad de Huancayo, que eran mineros, ¿no? Ingeniería de minos. Y mira, Guillermo, lo que tú me cuentas es verdad. La pregunta es, ¿tú crees que nuestro país, Perú, es un país minero? En realidad es un país que está exportando minerales en tierra o piedra. Debería exportar metales, como estuvo haciendo Centromín. Solamente para darte una idea de la diferencia de precio. Cuando yo entré a trabajar en Centromín, estaba la época del gobierno militar, en los años 70 y tantos, y ahí Centromín producía los mismos productos, pero ¿qué ocurre? Los valores agregados de ese entonces, los valores de esa época eran el precio del cobre 0,72 centavos la libra. Hoy día está en más de $3 y pico la libra. Así El es, así oro es. estaba en $350 la libra, Y hoy la ya ha onza. subido, Hoy día hoy ya está ha en subido. $500 la onza. Lógico, La plata pasó de $18 la onza, a hoy la día está libra. en más de 300. Sí, perdón. Uf. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día nosotros podríamos estar con esos metales, producidos metales, tendríamos un valor agregado tremendo. Ahora, hay minas, por ejemplo, como en el norte, en Cajamarca, que han sido cerradas, absurdo, porque son cerros que tú sacas el cobre, pero a la cantidad de oro que sale, por ejemplo, en Michiquillay, la mina de Buenaventura, etcétera, es tremenda. Nosotros somos entre los 3, 4 primeros productores de oro del mundo, y al valor que tiene tendríamos una riqueza tremenda, y ahora Mira, se está Guillermo, desperdiciando, se mantiene en la tierra. duele, ¿no? justamente Duele. te repregunto lo mismo, ¿no? Por ejemplo, el problema que hubo en Cajamarca de Conga, y no me acuerdo cuando estudiaba prospectiva en San Marcos, hicimos un estudio de prospectiva 2011 y decíamos, ¿Conga va o no va? Y salió del estudio que Conga no iba, por un problema coyuntural, Sí. no porque no fuera rentable. Y obviamente dijimos, y mira, en ese estudio prospectivo que hicimos en ese momento, 2011, dijimos, para el 2021, el gobierno que entre va a tener que reactivar Conga, porque Conga es una de las mineras auríferas más grandes que hay en el mundo. Y Exactamente. hoy día, Cajamarca se muere de hambre, y más aún con la pandemia, Exacto. Y han peor. ganado. Y qué Qué terrible terrible. que no hayan analizado ello, ¿no? Exacto. Eso justamente lo que decía Raimondi. Somos un mendigo sentado en un banco de oro. O sea, tenemos el banco de oro, está debajo de la tierra, está ahí, y no lo podemos usar. ¿Por qué? Ujú. Porque hay una campaña antiminera tremenda, y yo he trabajado 19 años en minería, 16 en Centromín, 13 en Minero Perú, y te digo, realmente lo que tú decías, el traslado de conocimientos a la gente. Por ejemplo, en Centromín, el complejo metalúrgico de Loroya era un centro de capacitación. ¿Cómo se llama?
Colegio de Ingenieros y también el Departamento de Ingeniería de la UNI nos convocaba a nosotros para dar clases. Yo he dado conferencias y charlas ¿cómo se llama? En la UNI, ¿cómo se llama? En el grupo de chicos de la minería, invitado por el señor Samamé Bollo o En por la otros. Facultad de Minería, claro, de la UNI. Porque realmente hay una cantidad de conocimiento importantísimo. Solamente para darte una idea, cuando el proceso de formulación de la refinación entra, digamos, digamos, al circuito, habían dos escritorios unidos uno al lado del otro con unas plantillas que cubrían los dos escritorios donde estaba toda la fórmula para poder combinar, digamos, los metales, digo, los productos con determinados, digamos, aditivos, etcétera, que al final iban a obtener el oro, la plata, el indio, qué sé yo. Solamente ese trabajo tomaba desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día, de dos ingenieros trabajando como locos con calculadoras, con computadoras ahí. Nosotros implementamos un sistema con un modelo matemático donde bajamos ese trabajo que demoraba como 4 a 6 horas de preparación a solamente 10 minutos. O sea, ingresar toda la data y luego sale el modelo. Optimización. En el primer mes ahorramos $400,000 y a partir de ya del cuarto o quinto mes el ahorro, digamos, en la producción era de $1 millón. O sea, era realmente un impacto directo. Cuando tú aplicas tecnología, aplicas conocimiento, aplicas innovación. Exactamente. Dime, yo creo que verdaderamente tanto Centromin como Minero Perú han demostrado en todos esos años, son algunos de los ejemplos de los casos de éxito que ha tenido el Perú. Yo lo que quería llegar contigo es casos de éxito. Ahora tenemos la gastronomía, pero en esa época ha sido la minería. Yo recuerdo que Centromin invitaba a las promociones de la UNI. Nos llevaban, a mí no lo hicieron, me invitaron porque éramos una de las pocas mujeres de la Facultad de Ingeniería y los de la promoción de ese año que los invitaban a todos pagados en todo para mostrarle las bondades de trabajar en una minería así y los invitaban a los mejores alumnos. Nos invitaron a nosotros de Yapa, a las mujeres, porque éramos 3 nada más. Y me pareció fantástico el recibimiento, la forma de darnos conferencias para convencerte, o sea, a los buenos, a los mejores alumnos, los convencían para ir. Era verdaderamente una estrategia de reclutamiento a las mejores personas, o sea, me encanta. Yo con eso quiero preguntarte, estamos en un momento en que la gastronomía, felizmente, es un caso de éxito en el Perú. Yo creo que tenemos que descubrir, y el próximo gobierno, ojalá que tenga la inteligencia de descubrir otro caso de éxito o otros casos, porque tenemos simplemente que ponernos a los profesionales, a todos que tienen experiencia, a los nuevos ingenieros, a ponerlos a trabajar para encontrar esas cosas. ¿Cuáles son las lecciones que tú sacas de esto? ¿Cómo podríamos aprovecharlo hoy en día? Porque han pasado años y ahora tenemos más conocimientos, tenemos la inteligencia artificial, tenemos la Internet de las cosas. Dime tú, en todo este nuevo ambiente, ¿qué es lo que piensas? ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas de todo este procedimiento? Mira, hay varias aristas ahí. En primer lugar, es cierto, hay casos de éxito, por ejemplo, como Centromin, Minero Perú. Mira, solamente para darte una idea, Centromin en los años 80 representaba el 35% de todas las utilidades de todas las instituciones del Estado, de todas las empresas del Estado, solo Centromin. Pero, ¿qué pasó? Centromin entró un gobierno populista como el del señor Alan García, ¿no? ¿Y qué pasó? De 16,000 trabajadores que habían en la empresa, llegamos a 24,000, porque usaban la empresa para poder colocar a sus amigos, sus parientes, qué sé yo. Por suerte, pasamos 24,000. ¿Y qué ocurrió? Que la empresa comenzó a tener pérdidas. $200 millones de pérdidas anuales
¿Por qué? Porque el señor, además de hacer esa situación de meter gente en todos los estamentos, Minero Perú, habían escritorios hasta las escaleras en la parte de los ascensores. O sea, los ascensores fueron cerrados en un piso sí, un piso no, para poner escritorios ahí por la cantidad de gente. Duplicaron el número de personas dentro de una institución. ¿Qué ocurre? Simplemente lo que hicieron fue hacer las Matar la pérdidas. gallina de los huevos de oro, realmente. Entonces, aquella situación es hecha justamente por malos políticos que tienen un enfoque distinto y lo que hacen es destruir en vez de construir. Y por esa razón, Centromin comenzó a perder dinero y cuando ya entraron otros gobiernos, dijeron, esta empresa está perdiendo, está perdiendo, está perdiendo. Claro, con una cantidad de gente que estaba ingresada en forma arbitraria por decisiones políticas, lo único que hacían era generar problemas. Y ojo que en el caso de Centromin, nosotros teníamos una posición enorme en una serie de cosas. El 95% del uso del ferrocarril central era aplicado por Centromin, que tenía sus propias locomotoras, tenía sus propios equipos, teníamos un sistema de ferroviario. Teníamos nosotros 63 escuelas, porque nosotros teníamos 11 campamentos y en cada campamento habían hospitales, comedores, escuelas. 63 escuelas con 1.500 profesores y 28.000 alumnos. ¿Te imaginas cuando teníamos que hacer un sistema para ponerle computadoras a los chicos? Estamos hablando de miles de máquinas. Todas esas cosas estamos trabajando justamente para poder ayudar a crecer la empresa, a los trabajadores y forjar ideas. Ahora, tú me dices, ¿qué otras áreas podrían ser interesantes para desarrollar? Yo creo que un factor gravitante tremendo, y estoy seguro que se puede lograr, es el de buscar, digamos, la elaboración de productos terminados de la minería, en metales. Yo he trabajado, cuando fui gerente en Minero Perú, fui nombrado presidente del Comité de Informática Minera de la Sociedad de Minería. Durante 4 años trabajé para impulsar el uso de la tecnología en el sector minero. En ese entonces teníamos problemas de comunicaciones, teníamos problemas de informática, no conocían la gente. Nos reuníamos directamente con los dueños de las empresas y les hacíamos, traíamos expertos a nivel mundial y hacíamos conferencias para ellos y cambiamos. Y entonces comenzaron a generar cambios en el área de informática, en el área de comunicaciones, en el área de automatización de plantas y también en otra área que hicimos ya al final, que fue todo lo que se llama futuros. O sea, a ayudar a los gerentes comerciales de las empresas mineras para que miren cómo cambiar, digamos, y trajimos expertos de Inglaterra, del LME, para que les den conferencias y charlas, y les compramos un software, digamos, de análisis ¿cómo se llama?, de mercado, y toda una serie de cosas para que ellos no solamente estén pensando de que, sí, como coloco según lo que esté en el mercado. No, hay que mirar lo que está pasando en el mercado en el mundo, porque China ya estaba empezando a desarrollarse por otro lado. Entonces, todas esas cosas ayudan a crecer. Yo creo que la minería puede ser un factor clave de éxito, por un lado. Y por otro lado, hay otro que es en el aspecto social. Permítame que le haga un comentario acá. Como yo estoy trabajando los últimos 16 años en el sector vivienda, ¿qué ocurre? El sector vivienda, la construcción en general, es una de las áreas de la industria más atrasadas en tecnología. Aquí estoy trabajando justamente para hacer un desarrollo, como tengo la responsabilidad de la presidencia de este gremio, estoy trabajando justamente, he hecho alianza con Capeco, con Hábitat para la Humanidad, que es la ONG más grande del mundo en el tema de vivienda, y tienen ellos, han desarrollado un laboratorio para desarrollar tecnología de vivienda en el Perú. Estamos trabajando en eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Hay un mercado ahí tremendo, muy grande, para poder crear, no solamente darle una casita a una familia pobre, sino que esa familia, una vez que tú le das esa vivienda, por cada sol que invierte el Estado en esa vivienda, repercute 4 soles en el PBI, porque la construcción genera, digamos, impacto en 23 industrias, en la industria del cemento, la industria del acero, la industria de los cerámicos, la industria de los vidrios, la industria de la madera, o sea, industrias en 23 empresas impactan. Pero ¿cuál es lo importante? Lo más importante no es que hemos crecido en el PBI 4 soles por cada sol que pone el Estado. No, la familia pasa de un patrimonio de su autovalúo de 10.000 soles
a 150.000 o 200.000 soles. O sea, 15 veces crece el patrimonio de la familia, con lo cual la empodera y la saca de la extrema pobreza. Ese es un trabajo que estoy trabajando ahora y el Estado está impulsando esas viviendas justamente desde hace unos 15 años, desde ahí me involucré en ello, pero el volumen que produce es poco, 50.000 viviendas al año, no es nada. Necesitamos hacer 200.000 viviendas al año para poder reducir el déficit habitacional en 15 años solo a la mitad. Quiere decir que hay trabajo para adelante. Y además, introducir tecnologías. Estamos conversando, por ejemplo, con una serie de organizaciones para introducir BIM, introducir toda una serie de sistemas que permitan favorecer, y además sistemas constructivos alternativos, Exacto, no yo te los hablé de BIM. tradicionales. BIM se Así tiene que, que utilizar de todas maneras. Carlitos, a ti. y eso es un rubro que puede generar un boom inmobiliario de los pobres, pero que además repercute en generar una nueva clase media, porque esa gente es emergente. Yo no les cuento esto por un deseo, sino que ya lo hemos hecho en decenas o cientos de familias que hemos construido bajo ese sistema. Le hicimos su primera casita y ya la familia creció, porque además ya consigue préstamos, ya consigue garantías y ya pasó de ser de pobreza extrema y ahora está en clase media. Ahora ya tienen ya se compraron una micro, ya hicieron un segundo piso o ya hicieron un taller. O sea, no te imaginas el enorme potencial de crecimiento que tiene ese segmento si es que es bien impulsado a través del Estado. Guillermo, te comento una cosa un poco hablando de números y hablando justamente de lo que tú estás mencionando, ¿no? Nuestro INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es la mamá de los números, siempre Exacto. dice que el sector servicios es que más aporta al PBI. Y los agrarios, dicen, yo trabajé en Agrobanco, dicen, no, el sector agrario es el que más aporta al Perú. Y cuando voy a los jueves mineros, el Instituto de Minería, dice, no, los mineros son los que más aportan al país. Entonces, y siempre yo menciono esto porque hay una discrepancia de datos. Pues. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Realmente, ¿quién tiene la razón? No lo sabemos. Es un tema. Pero justamente ese quién tiene la razón, no importa quién aporte más o menos, la idea es que realmente están aportando. Y lo otro es, Guillermo, mira, te comento un caso, ¿no? El caso de Luis Banquero Rossi, ¿no? En los años 70. Ajá. ¿No? Luis Banquero Rossi fue el que jaló la pesquería en todo el Perú. Fue un líder. Jaló la pesquería porque hizo una innovación en el negocio de la pesquería. ¿No? Y Perú por primera vez se ponía en la palestra, es decir, somos un país pesquero. Y se hizo un ministerio de pesquería en esa época. Claro. Y éramos ¿No? el primer país pesquero del mundo. Así es. Entonces, fíjate, o sea, el potencial de Perú para ser primer país de lo que sea es tremendo. Entonces, la pregunta es, Guillermito, ¿tú crees que nosotros debemos ser un país minero? O sea, Perú, es que lo que pasa es que Perú no se ha aclarado qué cosa es. Somos un país agrario, somos un país minero, somos un país de servicio, somos un país gastronómico. ¿Qué somos, Perú? Bueno, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, porque mira, si tú te paras y miras el mapa de Perú o digamos miras el satélite, cómo está configurado el país, tú tienes que la costa es una franjita delgadita de apenas unos 100 kilómetros. 50, 100 100 kilómetros, kilómetros de 100 ancho. kilómetros, así La es. sierra, la sierra tiene como 200, 300, 400 kilómetros de ancho y después viene la selva. Pero la sierra, las montañas, cuando tú pasas de la costa, digamos que estamos acá a 10 o 20 metros sobre el nivel del mar y subes a la sierra, subes hasta cordilleras de tiene 6.500, 7.000 metros, bueno, 6.000, 6.500 metros de altura. Es una cosa tremenda y no una, tres cordilleras. Todo eso es mineral, todo, todo, todo. ¿Y sabes cuánto desde la época de los incas, según estudios que hay dados incluso en varias organizaciones, solamente hemos socado desde que empezaron los incas a sacar, o antes nuestros ancestros, a sacar minerales para hacer sus máscaras de cobre, de plata, de oro, qué sé yo, hasta la fecha, nada más que el 2%, solo el 2% hemos arañado
de esa montaña gigantesca que tenemos de minerales. Y lo más importante, Carlos, acabamos de descubrir hace poco, unos pocos años atrás, que nosotros tenemos la riqueza más grande de litio del mundo. O Es sea, verdad. en Puno se ha descubierto un yacimiento donde hay... Pero también lo tienen los bolivianos y hicieron concesión con unos gobiernos europeos. No, pero en el caso de Bolivia, ellos tienen una particularidad. Ellos sacan el litio de unos salares. O sea, hay que procesar la sal, estoy hablando para sacar de 1 tonelada de sal, sacas pues 20 kilos ¿cómo se llama? De litio. Mientras que nosotros tenemos 84% de pureza de ese litio. O sea, sacas 1 tonelada y tienes tú 800 ¿cómo se llama? Kilos Kilos. de litio. Es diferente, es una capacidad monstruosa. Y lo peor de todo, Carlos y Rosita, es que apenas hace un mes, y le mandé una copia a varios ministros, qué sé yo, la empresa que era la concesionaria de ese yacimiento, ya se lo vendió a una empresa canadiense y una empresa norteamericana, y nosotros hemos mirado, alguien agarró tu carro, lo vendió a otro, y tú te quedas mirando, digamos, ¿qué está pasando acá? Qué No buenos sabemos peruanos nada. tenemos, ¿no? Es increíble, y nadie del Estado ha dicho nada, y eso ha salido publicado, el documento, digamos, específico, donde firman ambas organizaciones, y en el Perú no figura, pero para nada, ni siquiera decir, Entonces, Guillermo, yo creo que como muchos de ingeniería de la UNI, que son ingenieros mineros, amigos míos, creo que nuestro país es minero. no, Nuestro país es minero, pero no ha sido declarado minero. Obviamente la minería extractiva es una cosa, pero la minería procesada es otra cosa. Y lo que nos falta es hacer minería procesada con tecnología. exactamente. Exactamente, Que sí. le hemos perdido, ¿eh? Y que le hemos perdido, porque teníamos el complejo metalúrgico más avanzado del mundo, era el nuestro, porque los otros complejos metalúrgicos que hay en Estados Unidos, en Alemania, qué sé yo, sacan 4 o 5 productos, 3 productos, sacan, digamos, ahí. Nosotros sacamos 19 productos diferentes de nuestro complejo. Incluso empezaron a salir tierras raras, cosas que en ese entonces no tenían mayor relevancia. Ahora con el tema Minerales de la raros, tecnología, las tierras raras son que fundamentales. se Son necesitan, valiosas. que se necesitan tanto para la computación, para las computadoras, como el litio, como todo. En fin, yo creo, de verdad, ojalá pudiéramos salir uno de los 3 presidentes del Perú, porque eso sí, yo no lo dejaría nada. O sea, como de verdad es que ya no da ganas de votar. A ver, yo estoy decepcionada. Voté con tanto pudor la última vez diciendo tenemos a la joya y no, o sea, no era así. Entonces ahora creo que los peruanos no tenemos confianza en las personas que tenemos que votar. En fin, pero ojalá que llegara una buena persona y que inteligente suficiente, porque tú lo que me has hablado son de estrategias, cuando se decide que se va a traer extranjeros para capacitar a un grupo de personas, o sea, hacer esas decisiones y estar junto al top manager, eso es lo que necesitamos. No necesitamos personas que cada uno diga al azar las cosas. Se necesita una estrategia como empresa, como industria, como país. Necesitamos estrategias, necesitamos realmente cambiar el mundo. Pero ahora yo quisiera soñar, quisiera decir qué va a ser del Perú en los próximos años, porque yo no quisiera que el Perú siga yendo en este debacle. Y me permito decir cuál será la industria, qué es lo que podríamos hacer. Ya estamos, como te dije hace poco, en los tiempos de tecnología, en momentos en que todo se hace
colaboración, es que vamos a unirnos el agro peruano con la minería o no sé, pensar ya en convertir, ya no pensar en una sola industria, porque estamos en épocas colaborativas, de trabajar Exactamente. colaborativamente. Quizá tendríamos que pensar en que ya no decir somos mineros, somos agrarios, somos o sea, tenemos todas las, mira, ayer fui a la Migro aquí en Suiza y fui a comprar ese ajo chino, ¿cómo se llama? Jengibre. Y Jengibre. lo compré y después digo, me he olvidado, porque tienes una máquina para poner el precio, para saber cuánto pesa. Regreso y dice Perú. O sea, aquí en Ginebra, tú vas no solo en Ginebra, en Suiza, pero también en Francia, vas a las tiendas, la palta peruana, el espárrago peruano, o sea, el jengibre, nunca lo había visto que era peruano. Mi hermana se sorprendió, me dijo, así no sabía, porque ni siquiera he visto eso. Eh, Quiere decir que hay una industria que está saliendo calladita, está saliendo adelante, pero claro, Ah, eso no es valor agregado, ni hablar, pero sin embargo está saliendo adelante. Tenemos que encontrar unas nuevas metas. O sea, la gastronomía, perdón, es una industria que une a muchas industrias, aquel exacto. de la pesquería, eh, no sé, de vegetales y todo. O sea, tenemos que encontrar quizá algo que podamos trabajar en colaboración, podamos utilizar las tecnologías para salir adelante. O sea, yo me hago preguntas, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Qué piensas tú, Guillermo? Mira, a mí me parece muy importante porque ocurre lo siguiente. En el caso de la minería, uno de los problemas que ha tenido ha sido la desconexión que tienen con las poblaciones cercanas. Justamente hace ya unos 2 o 3 años hicimos una propuesta al Ministerio de Vivienda diciéndole, ¿por qué no aprovechamos que las empresas mineras necesitan la colaboración de la gente cercana y le presentamos un proyecto para que la empresa minera ayude al desarrollo de la vivienda social de las zonas cercanas? Exacto. ¿Y qué es lo que se necesita? Simplemente nosotros tenemos 900 empresas para trabajar. El Estado le pone el bono, que son 25.000 soles. La empresa minera pone solamente 8.000 soles y le hacemos una casa de 35.000, 40.000 soles. Oye, esa familia va a quedar contenta para toda la vida porque le van a dar una casa directa, pero no gratis, para que la persona no se le regale solamente, porque yo no pienso que hay que estar regalando, sino que con un Malo. pequeño crédito de 5.000, 6.000 soles, que lo pague 100 soles mensuales a través de un banco de la zona, que hay decenas de cajas, la caja rural. Entonces damos trabajo a las cajas rurales, damos trabajo a las empresas constructoras, damos apoyo a la familia y la familia crece. Y otra cosa, la familia tiene ahora una vinculación adecuada, Mejor interesante calidad de con la vida, ¿no? empresa minera, porque le ha ayudado a tener su propia vivienda. Ese proyecto ya lo hemos presentado. Ese es un foco. El otro que tú dices es en el tema, digamos, cómo hacer. El problema que tenemos nosotros no es tanto por ahí. El problema es que los gobernantes que ingresan vienen teóricamente con un plan de gobierno y lo que hacen es lo cambian en el momento que entran. Hemos visto el caso de Humala. Hizo su campaña por un plan y luego lo cambió. Entró Kuczynski. Fíjate lo que Igual. pasa con Kuczynski. Kuczynski nos dice, yo he estado presente en la exposición de Kuczynski, donde nos dice, delante de de la Federación de Construcción Civil, 1.500 trabajadores obreros ahí, y yo he estado ahí en primera fila sentado, y cuando él dice, he conseguido del BID 3.000 millones de dólares para construir las casitas de ustedes. La gente, por supuesto, un escándalo gritando, dice PPK, PPK. Ok, terminamos, entró al gobierno y ¿qué hizo el señor Kuczynski? Su primera medida, suspendió el programa Techo Propio y lo suspendió casi por 2 años. Nos cerró, casi quebramos muchas empresas porque simplemente fue suspendido. No hay plata, dijeron, no hay plata. Oye, habían 61.000 millones de dólares en las reservas internacionales.
Se podían conseguir préstamos en el banco, en el BID de 4.000 millones a tasas de 4% anual y Claro. con 10 años de gracia para pagar en 30 años. ¿Por qué no? Era simplemente una campaña política. No es lo mismo cuando están en campaña que cuando están en la ejecución de eso. Y eso es lo que hay que cambiar, que los presidentes y todos los gobernantes entren, den una rendición de cuenta semestral de lo que están haciendo y que se le haga, digamos, es obligación cumplir las metas que dijeron. Para eso votamos por ellos. Pero el problema es que lamentablemente entran al gobierno y hacen y deshacen y nosotros nos quedamos mirando otros 5 años a esperar a ver qué pasa. Qué pena, ¿no, Carlitos? Pero yo tengo la esperanza de que con esfuerzos nuevos, con nuevas corrientes, nuevos movimientos, cambiemos a los políticos de turno que hay actualmente. Es una Sí, pena, pero los 5 últimos gobiernos, todos están en la cárcel o van a estar en la cárcel. mira, ese es Sí, un sí. tema, Guillermo, que cuando doy una exposición internacional, es una vergüenza propia, ¿no? Es decir, mi Perú ha tenido 5 presidentes que están perseguidos, procesados, escarcelados, etcétera, ¿no? Es una vergüenza propia. Lo Y único bueno es justamente que por sí esa, han entrado en la cárcel, ¿ah? Es lo único bueno. así es, así es. Y Pero, ese pero problema, quiero decirte sí, algo, sí, una cosa mea curiosa. Eso yo lo estuve conversando con mis amigos, Rosita de ICAPS, ahí hay varios colombianos, y me dice, Guillermo, qué suerte que ustedes por lo menos los están persiguiendo y los están encarcelando. A nosotros no les pasa nada, me dice. O sea, lo veía él como que nosotros estamos avanzando. Dice, Exacto. bueno, mira, justamente nuestros amigos colombianos, nuestros hermanos colombianos que han tenido muchos problemas, también igual que nosotros, Colombia hace 20 años atrás estaba un poco hablando de temas productivos, ciencia y tecnología, estaba detrás de nosotros. Hoy día así es, Colombia nos ha pasado y nos ha pasado de largo, de exacto. largo, de largo. O sea, a pesar de sus problemas, Colombia avanzó. Y Ujú. nosotros, a pesar de estos problemas, no avanzamos. Entonces, Nosotros justamente, habíamos avanzado y hemos... exacto, hemos retrocedido en muchas cosas. Exacto. Y justamente por eso Guillermo te decía Guillermo se fue, creo. No, no, está Hola. ahí. Ah, Guillermo, Sí, yo Ya, estoy ok. bien. está bien. Ah, ok. Se Ya, te había congeló un sido, sí, momentito. un minuto se me congeló la pantalla. Bueno, Guillermo, justamente lo que voy es ese tema, ¿no? Tanto como en Colombia, en Perú, el tema de la corrupción, el tema de lo que es la mano negra, la mano que no se ve, ha ocurrido en nuestro país. Y yo sé que en los tiempos de la minería también ha ocurrido esos problemas. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Bueno, hay una cosa que es fundamental. Acá no es posible que el proceso judicial de cualquier persona tome 6, 5, 3 años, 10 años, qué sé yo. Los procesos judiciales son absurdos. Yo en una oportunidad tuve la posibilidad de ver qué estaban haciendo unos amigos en la reforma del Poder Judicial y veía que los expedientes los cosían con hilo y con aguja. Y dije, ¿qué es esto? Esto es la época de la piedra. O sea, ¿cómo puede ser posible, digamos, o sea, pasar a tecnologías con digitalización de todos los expedientes, qué sé yo? Que eso, por ejemplo, lo que hicimos en el Congreso. El Congreso de Perú, lo que hicimos fue digitalizar. Ahora, tú vas a ver todas las leyes, toda la documentación, todo está digitalizado. Incluso las leyes que fueron dadas en el siglo XVIII. O sea, se hizo todo un trabajo de digitalización de la documentación. Incluso hasta generamos mecanismos de grabación directa en tiempo real para que no haya el problema de que alguien quiere manipular y qué sé yo. Todo eso se implementó en Falta esa época. salud, ¿ah? Falta Y salud. entonces, el problema es que hay que buscar la forma de que la justicia sea rápida y que sea ejemplar. O sea, Justo. si un presidente, por ejemplo, como en el caso de Toledo, para hablar de un caso, estuvo durante años, sí, que no, que es un corrupto, que esto, que el otro, y no pasa nada. Y hasta que llegó el momento en que el tipo se fue tranquilo, se fue, ha estado paseándose por el mundo, hasta que después de años de proceso, recién le pusieron una orden de captura para traerlo. Y ahora ya van cuántos años de que tiene esa orden de extradición de Estados Unidos y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Cuál es el problema?
¿Son los gringos que no lo autorizan o somos nosotros que no hacemos el trámite para poder traerlo? Y así pasa con todos los otros temas. Procedimientos que las hacen largas, porque parece mentira, pero dentro del Poder Judicial también hay influencia política. Y eso es lo que genera dilación. Si tú eres amigo, entonces, como decía un presidente antiguo, decir, a mis amigos todo, a mis enemigos la ley. Así es. Justamente, pero Guillermo, justamente lo que dices tú, ¿no? Esa corrupción justamente hace que las cosas se vayan de una manera muy, muy solapada, ¿no? Es extranjero. Pero yo voy al caso, por ejemplo, en el tema de la minería, donde los precios se elevaban porque un gerente lo decía y había acordado con alguien. Los precios se disminuían porque otra persona dijo, hay que hacerlo de esta manera. Y la tecnología obviamente estaba subordinada a esas decisiones. Hoy día la tecnología ya no está subordinada a esas decisiones. Hoy día la coyuntura ha cambiado. Es por eso que se han destapado cosas. Pues la tecnología dije, no, acá hay videos, hay audios, hay pruebas, hay documentos. Eso ha permitido mucho la tecnología. Exactamente. ¿Tú cómo lo ves, Guillermo? Justamente, haciendo Bueno, una repregunta a este efecto, ¿no? de hecho, hoy hay nuevas tecnologías que han hecho un proceso, han sido disruptivas, como el caso, por ejemplo, de blockchain. Hoy día con blockchain podemos hacer bases de datos totalmente seguras, totalmente tranquilas, que no hay la posibilidad de que alguien la esté manoseando o manipulando para su beneficio. Realmente, tú recuerdas en los años en los cuales el INEI estaba gobernado políticamente, salía el presidente de INEI a dar la noticia de variación de los precios, que salía todos los meses. Era una estrella del cine, digamos que el presidente de INEI salía todos los meses a decir, el PBI así, la inflación. O sea, era una cosa y además esas cifras la manipulaban. Ahorita tenemos otro problema. En el caso del sector salud, el Ministerio de Salud dice que hay 35 o 40 mil muertos, digamos, de COVID. Y sin embargo, el SINADEF, que es otra organización del Estado, dice que son 120 mil los muertos que hay. Y con la estadística, digamos, de muertos normalmente que ocurrían en la historia del Perú, hay una diferencia monstruosa, o sea, prácticamente el doble. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué en el mismo Estado, ¿no? te dan cifras diferentes? Entonces la gente no tiene idea de qué está pasando. Y lamentablemente, los políticos que están a cargo del gobierno, muchos manipulan esas informaciones de acuerdo a su propio interés. Y entonces la corrupción está en muchos estamentos. Los funcionarios de abajo, los que tienen que firmar, tienen pánico de firmar. Entonces no firman. No. Yo, por ejemplo, te doy un caso. Nosotros hemos hecho un estudio por el tema de la vivienda con 157 municipios del país que nos están afectando al proceso constructivo. Hay municipios que se demoran entre 10 y 20 días para darte una licencia, pero hay municipios que se demoran 95, 100, 120 días para darte una licencia. ¿Por qué, ¿por qué tanta diferencia? Pero no solo eso, sino que algunos te cobran 50 soles por la licencia y hay algunos que están cobrándote hasta 600, 700 soles por licencia, más otros gastos que suman 2.500 soles. O sea, es una cosa de lo más absurda. Entonces, estamos discutiendo con el ministerio la posibilidad de establecer un TUPA único para todo el país. ¿Por qué? Porque así no hay posibilidad de corrupción. Porque tú vas a la municipalidad con tu expediente y el funcionario te dice, sí, pero mire, le falta la coma, regrese. Entonces, regresas al día siguiente y después mañana y te encuentra la coma y te encuentra el punto y te encuentra el nombre y te encuentra, es decir, te va a encontrar 1000 cosas y entonces te vas a ir demorando. A mí me ha tomado un año para tramitar una licencia, por ejemplo, en UNAD. Entonces, eso es algo importante que se saque, digamos, del medio todo ese proceso corruptivo que está afectando a nivel nacional, porque en los municipios estamos hablando de 1.800 municipios a nivel país y hay una situación bastante Pero negativa. no son solo los municipios, son las oficinas regionales y todo. Lo que pasa es que no tenemos un sistema de e-government que
la mayor gente yo creo que se opone porque tiene miedo a ser fiscalizados, teniendo sistemas automáticos. Yo creo que realmente, o sea, estamos viviendo un momento de tecnología. Tú dices que no tenemos buenas estadísticas, lamentablemente toda esa información se necesita para tomar Así es. decisiones. Y tomamos las decisiones incorrectas acá hasta que no tenemos tecnología o no tenemos esto. Pero ¿sabes qué? No está, solo está pasando en Perú, lamentablemente casi en todo el mundo con esta pandemia. Pero a lo que voy es lo siguiente, que tenemos leyes que no se están cumpliendo, de cambiar, como, por ejemplo, a IPv6, que es que tener, yo siempre hablo de IPv6 porque tengo que hablar que si el Perú no se pone al día, tenemos un decreto supremo de 2017 que no se está cumpliendo, dentro de poco no vamos a tener direcciones para conectar este canal ni otro porque no hay más direcciones y no se le está tomando, no se le está tomando en consideración. Dicen que va a venir la 5G, pero la 5G necesita de estar preparado con una banda ancha, con direcciones IPv6 y nos pasamos directamente a 5G sin haber preparado el terreno. Necesitamos estrategas en el gobierno, ¿no? que sepan, que sigan las soluciones, o sea, cómo seguir de un paso A a un paso B, no vamos a saltarlo. O sea, yo creo que hemos llegado a un momento en que realmente tenemos que comenzar a aplicar los decretos supremos, las leyes, porque parece que hay miles que ni siquiera se ven, ni siquiera se utilizan. Por lo tanto, yo pienso de que en estos momentos necesitamos a un presidente que sepa establecer una estrategia, un buen plan de gobierno, pero un plan de gobierno con tecnologías, que las tecnologías sea horizontal a todas, que sea que un ministerio nuevo de tecnología sea horizontal a todos los ministerios, a todas las organizaciones que se ocupan de ciencia en el Perú, porque lo que pasa es de que cada ministerio tiene su oficina de TICs, de tecnologías de la información. Cada ministerio, estamos multiplicando por 15, 20, 40, no sé cuántos ministerios tenemos, la verdad yo no vivo ahí. Entonces ya es el momento de poner orden. ¿Quién va a ser esa persona, Guillermo? Rosita, yo creo que Puedes adivinar, ¿ah? no, yo creo que más que una persona es armar un equipo, Sí, porque una persona podrá tener muchas ideas, muchos perfiles, qué sé yo, a eso pero me lo que se refiero, ¿no? necesita es armar un equipo donde haya un Exactamente. conjunto de personas que no necesariamente tienen que ser de su partido, porque lamentablemente no todos los cerebros están en un lado, pero hay que ser lo suficientemente capaz de acoger a gente muy capaz de otras áreas, de otras zonas, porque sí los hay. El asunto es que hay que unir esfuerzos, aún en el caso de que sea un competidor o que sea digamos, una persona Reconocer opuesta, la pero que tiene una meritocracia, ¿no? experiencia, tiene Por un supuesto. background que permite crecer. Tú mencionaste algo importante también. En el Perú, lamentablemente, ha habido una epidemia o una hemorragia de leyes. Yo me acuerdo cuando implementamos el primer programa de modernización del Congreso, encontramos que habían como 39,000 leyes. Entonces, oye, ¿y tanto? ¿Por qué tantas leyes? Y todas se cumplen. Entonces comenzamos a trabajar y Y saben que existe. en el segundo proyecto hicimos un trabajo justamente con las universidades para analizar cuáles son las leyes que están vigentes. Y entonces se hizo una depuración, se hizo un trabajo y se depuraron 6,000 leyes que no tenían ningún efecto en nada, no servían de nada, o sea, no tenían, estaban ahí vigentes ocupando. Entonces se hizo un trabajo. Después, más adelante, hice lo mismo en otro país, en Nicaragua estuvimos trabajando justamente también el tema de depuración de la parte legislativa, porque también había una casa. Entonces, cada vez que entra un parlamento, cada congresista quiere hacer la nueva ley de educación, la nueva ley de educación, la nueva ley de educación, la nueva ley ¿cómo se llama?, de energía, y así cada uno implementa, qué sé Sí, yo. Entonces, ¿qué conocer el ocurre? tema ese, sí. Y después viene una maraña en la cual dice, esta ley
digamos, está enlazada con el artículo tal de lo... mira, es un trabajo de investigación profunda, por si acaso, que hemos hecho en algunas oportunidades y hay que trabajarlo. Eso por un lado. Y el otro lado que mencionas es el tema de la tecnología, que tiene que ser transversal a todo. Eso es cierto. Yo, por ejemplo, tú hablabas del 5G. Hoy día 5G ya está implementado en el mundo. Por supuesto. Incluso ya acá una empresa está ofreciéndolo el 5G acá ya en la ciudad. Pero dentro de poco, y no es de hoy, hace ya 6 o 7 años viene trabajándose lo que se llama Li-Fi, en el cual Li-Fi puede ser un trabajo que va a cambiar por completo toda la forma de transmitir. O sea, la transmisión de datos ya no va a ser a través de cables o wireless, sino directamente por la luz. Y eso ya está en desarrollo, igual que el grafeno. Nosotros que estamos haciendo el grafeno, Chile hace 8 años que está trabajando tecnologías para utilizar el grafeno, y el grafeno va a revolucionar todo el mundo, en la industria de medicina, en la industria de comunicaciones, en los teléfonos, todo. El grafeno va a tener un impacto tremendo. ¿Y dónde se obtiene el grafeno? En el carbón, en el grafito. Y es una tecnología perfectamente utilizable. ¿Y por ejemplo, en el caso del litio, para qué sirve? Para las baterías. La revolución de la nueva energía en el mundo va a estar en el tema de las baterías, porque ya la energía de tipo fósil está, digamos, prácticamente en una situación, digamos, de muy cara y por otro lado en decadencia. Y entonces, ¿por qué? Porque genera mucha contaminación, mientras que la energía por ejemplo, obtenida a través de las baterías, a través ¿cómo se llama?, de litio, puede reducir tremendamente el impacto ambiental. Entonces, son cosas en las cuales hay que trabajar, pero eso requiere equipo, requiere, como tú dices, gente que tenga Y un líder, un visión líder. y claro, por supuesto, alguien que lidere y que coordine y enlace todas esas ideas para que esto sea una cosa coherente y que tengamos un crecimiento uniforme, donde la minería sea soporte de la agricultura, donde la agricultura sea el soporte de nuestra alimentación y de nuestra industria alimentaria y de nuestra industria ¿cómo se llama?, de la cocina, y así sucesivamente. Hay una serie de interrelaciones que tienen que ocurrir entre las distintas industrias para que todo esto funcione como una orquesta, porque ahora cada uno tiene, como dice Carlos, ¿no? Hace su propio toque, el solo de los violines, el solo de los trompetas, pero un momentito, tenemos que tener una orquesta y no solos. Exacto. Mira, Exacto. ¿sabes lo que pienso de que con lo que me has respondido, porque yo no quería que me dieras un nombre ni hablar, pero que me dieras cuáles son las capacidades que debe tener un presidente hoy en día para ganar las elecciones en Perú? Y yo lo que haría de verdad, pondría todas las condiciones que tú has dicho, necesita conocimiento en tal cosa, y decir, señores, usted primero pasa examen, cumplen las condiciones, porque mira, cuando tú y yo y Carlos nos vamos a buscar un trabajo, vamos a tener que pasar para un examen prácticamente de tus capacidades para saber si puedes o no hacer el trabajo. Lamentablemente los presidentes no pasan ese examen, no sabemos qué capacidades tienen, sobre todo de liderazgo y de ganas de hacer las cosas. Y de verdad espero que en el Perú en abril tengamos un buen presidente. Gracias, Guillermo, y le paso a Carlos. Gracias. Gracias. Mira, yo realmente estoy anodado con tus respuestas, Guillermo, porque el tema de capacidades, el tema de producción, el tema de habilidades, el tema de construcción, son cosas que siempre hemos venido hablando. Y más aún, Rosita tomó el tema de información. Y yo dentro de mis conferencias hablo de que tenemos un problema en Perú que se llama que no tenemos infraestructura. Exacto. Y la infraestructura es justamente normalizar la información de una manera y que sea concatenada. Y en nuestro país, un presidente que no tiene información fidedigna, pues sencillamente no puede tomar buenas decisiones. Quien sea. Entonces, mira, Guillermo, a lo que voy el tema es,
Hablamos de corrupción, hablamos de tecnología, hablamos de cosas que han pasado, casos muy nefastos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero una cosa es tu experiencia, Guillermo, y quiero lograr de tu boca una declaración, ¿no? ¿Tú crees que nuestro Perú es minero? Mira, yo creo que el Perú es minero, pero debe ser metalero. Y debe tener no solamente metales, sino Ahí está. valores agregados. Por ejemplo, Ujú. cuando he estado en la minería, no solamente tuve la oportunidad de trabajar con el tema, digamos, yo era director de sistemas en Centromin, gerente de informática en Minero Perú, tuve la oportunidad de ver no solamente el aspecto productivo, o sea, una de las cosas que yo he hecho ha sido involucrarme en el proceso productivo para ver cómo la tecnología puede ayudar directamente. Y cuando entré al proceso productivo, encontraba que, por ejemplo, en la mina necesitaban, por decirte, equipamientos o productos metalmecánicos importantes, especiales. Y entonces, coordinando con amigos y qué sé yo, logramos conversar con algunas empresas y ahora ya hay desarrollo, por ejemplo, de varias empresas que son proveedoras de metalmecánica para las empresas mineras, pero son exclusivas. Ya ellas incluso están exportando a nivel internacional productos que hacen, por ejemplo, barras o productos, digamos, de cargador, o no la máquina cargadora, sino de repente los elementos, porque todavía no tenemos industria, digamos, para producir tractores, qué sé yo, pero sí hay toda una serie de áreas de trabajo donde nuestros ingenieros, nuestras empresas industriales ya producen. Hay un montón de empresas que están dedicadas a eso. Entonces, pero hay que darles impulso. El problema grave que hay en el país es que el Estado te pone tal cantidad de trabas y tal cantidad de tramitología que tienes que llevar adelante que al final te inhibes tú de seguir. Ayer hablaba hoy día en la mañana hablaba con un amigo que quería hacer un trabajo y ya tiene 5 años presentando uno y otro y otro y otro expediente y observaciones que le hace el ministerio tal a un expediente que él hizo para poder. Y él invirtió, hace 5 años, puso un capital con la esperanza de que en un año tenga un resultado. Han pasado 5 años y siempre le encuentran alguna observación. Ah, mire, es que la rayita que no pasa por acá, tiene que usted pasarla por acá. Y cosas de ese tipo, la tramitología, la burocracia, la discrecionalidad del funcionario para poder decirte no, pensando seguramente en algún otro beneficio, porque si tú le dices, ay, ¿cómo lo podemos arreglar? Ah, mañana está el documento listo, al Sí, toque. Entonces, ese tema es uno de los factores gravitantes que hacen que la industria no crezca. ¿Por qué crees que en el caso, por ejemplo, de la agroindustria, creció calladita? Porque tuvo unas facilidades hace como 20 años, ¿no? En lo cual comenzaron ellos a invertir. Y hoy día ya no solamente hay inversión en la gran industria, agroindustria, en las pequeñas productores de los campos, ahora están usando ya riego tecnificado, ya están usando riego por aspersión. Y, estoy hablando de aquellas pequeñas obras de 1 hectárea, donde un campesino siembra su papa, que ya están usando eso, pero hay que impulsarlo, apoyarlos y no ponerle trabas, por ejemplo, porque cuando ese señor quiere salir al mercado a vender, no, ¿tiene usted RUC? No, ¿tiene usted factura? ¿O tiene tal cosa? ¿O tiene tal otra? ¿O dónde está su...? Entonces, realmente la burocracia a nivel nacional es asfixiante. Guillermo, yo creo que incluso paran los proyectos porque ahora yo no comprendo cómo un gobierno puede poner trabas a gente que tenía que traer herramientas o equipos para salvar vidas, en oxígeno, en mascarilla, en lo que sea. Si yo soy gobierno, pues hago durante 2 años leyes que van a parar, que no van a poner más trabas, que van a ayudar, porque se trata de la vida de la gente. Y yo no comprendo ni les perdono de verdad que no se hayan hecho esfuerzos por poner salvoconductos o algo para poder salvar a esa gente y no lo han hecho. Yo te cuento una historia rápidamente que tenía un tío que siempre ha sido muy hábil, no sé, encontraba soluciones en todo
todo, era profesor, director de del colegio Bentín del RIMAC, y resulta de que se fue al retiro, y el retiro cada vez que iba le faltaba una coma, la próxima vez le faltaba una coma, así que un día mi tío llevó una torta a la oficina o sea, llevó un paquete, sacó una torta y lo puso en una mesa y le puso una velita, y comenzó él mismo a cantar Happy Birthday, y todo el mundo se acercó a decirle: señor, ¿qué pasa? Es su cumpleaños. No, hace un año que puse mi documento en esa ventanilla. Te aseguro que su documento salió al día siguiente, porque los hizo renegar tanto o sea, eso es lo que quieren, no facilitan la vida a la gente, no sé. En fin, gracias por responder a todas mis preguntas. No sé si Carlitos... Hay una cosa que yo no quise mencionar en algún momento dado, pero pasa lo siguiente. Justo yo trabajé, como yo le dije, en Centromín. Centromín, dentro del complejo metalúrgico, teníamos una planta de oxígeno que producía 300 toneladas diarias. Y esa planta no solamente producía oxígeno para el proceso de la fundición, sino además abastecía al hospital de Chule, que es el hospital más avanzado, digamos, en desarrollo de medicina de altura en el mundo, ¿ya? Y los hospitales cercanos también. Ahí se abastecía de oxígeno para todos ellos. Ocurre que a raíz de la pandemia, en el mes de mayo del año pasado, nosotros, 145 funcionarios de Centromín, gerentes, directores, superintendentes, los jefes de la planta que operaban la planta de oxígeno de Loroya, firmamos una carta y se la enviamos al presidente Vizcarra, al ministro Zamora, al ministro, ¿cómo se llama? Ceballos. Y le dijimos: señores, prendan esa planta. Esa planta no tiene más de 7 a 8 años de antigüedad. Fue cerrada por la empresa que compró, ¿cómo se llama? Centromín. ¿Por qué? Porque esa empresa también produce oxígeno. Y entonces, ¿qué ocurre? La cerró. ¿Por qué? Porque si no, le rompe el mercado. Porque producían 300 toneladas diarias. Eso era más que lo que ellos vendían al año, o perdón, diariamente en el mercado. Y entonces simplemente se iban a malograr su propio mercado. Hasta ahora no arrancan la planta de La Oroya, y nosotros hemos llamado, han habido reclamos incluso del cardenal Barreto, que es de Junín, sí, que ha intervenido un grupo metalúrgico de La Oroya, han intervenido otras organizaciones, y no se arranca la planta de La Oroya. Y además, le dijimos, como yo trabajo, es un problema ideológico, creo. Además, como yo he trabajado en la planta de hilo, que ahora propiedad de Southern, Southern ofreció en el mes de abril 20 toneladas semanales de oxígeno. Nunca la recibieron. Entonces, en la carta nosotros les pusimos: señores, nuestros amigos de Southern están donando 20 toneladas, recíbanlo para que no siga muriendo la gente. ¿Saben lo que hicieron? Estoy hablando de abril. En julio mandaron una comunicación diciendo que iban a analizar el oxígeno para ver si era. Después mandaron otra carta diciendo que iban a sacar una licitación para ver quién traía el oxígeno. Imagínate, cuando tenían que tomar acciones inmediatas, la gente seguía muriéndose acá en cantidad, y tuvía las colas de tubos de oxígeno parados ahí hasta ahora, y la planta de oxígeno de Oroya no se prende. Esa planta produce 300 toneladas. ¿Y cuánto tiempo estimaron los expertos que podía demorar ponerla en funcionamiento? Porque está parada. En 4 semanas o en 5 semanas estaba funcionando, con una inversión de menos de $200,000. Están comprando millones de dólares en plantitas chiquitas, cuando ahí tienen una planta que puede producir todo el déficit que hay de oxígeno. No lo entiendo. Qué pena, ¿no? Realmente. Eso es lo que pasa justamente cuando tenemos un país que está desordenadito. Y eso es lo que ocurre. Nuestro país está desordenadito. Bueno, el tiempo es criminal, Guillermo, perdóname. Me encantaría seguir conversando contigo. Y también Rosita. Agradecemos a todas las personas que están con nosotros, que nos escuchan, que nos ven y que nos siguen. Este es Universal TV Digital. Comenzamos a las 3 de la tarde con el tema de política, a las 4 de la tarde con el tema de desarrollo sostenible,
y a las 5 de la tarde con el programa de Ciencia y Tecnología conducido por Rosita y por este servidor. Entonces, Guillermo, tus palabras finales. Bueno, lo que yo puedo decir a todos los colegas, a todos los amigos, a todas las personas que puedan estar escuchando, es que hay que tener fe. La única manera de poder salir adelante es, primero, dando algo de uno mismo para salir adelante. No solamente criticar. Eso de que hay que, o alguien tiene que hacer, no. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno tiene que hacer algo. No hay que pensar en que, ¿qué están haciendo ellos? Nosotros necesitamos, uno con nuestro voto, otro con nuestras acciones, otro, eso de que cuando estoy en la casa digo, sí, hay que portarse bien, pero cuando estoy en la calle tiro un plátano, una cáscara de plátano al suelo, eso está mal. Eso tiene que ser permanente. Nosotros tenemos que, nuestra conducta, nuestra actitud debe ser permanentemente positiva para salir adelante. Si seguimos creando pánico, temor en la gente, enciérrate, no salgas, oye, ¿y cuándo vamos a seguir avanzando? ¿Cómo vamos a crecer? O sea, dentro de la casa nos ha cambiado la vida esto. Yo estoy trabajando directamente desde casa, pero hay muchas cosas que no se pueden hacer desde casa y hay que seguir avanzando. Hay que tener fe, hay que tener optimismo. Yo creo que el país nos necesita a todos y cada uno. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Buenas tardes para Perú, buenos días para otra parte del mundo y buenas noches también para Europa. Gracias, Guillermo, por tus palabras. Gracias, Guillermo, por tu tiempo y esperemos estar contigo nuevamente. Muchas Hasta gracias, luego, Carlos. señores. Gracias, Rosita. Quedamos a tiempo para cualquier otro momento. Gracias. A ti.